Sean bienvenidos a la tercera temporada de Políticamente Incorrectos. Porque los podcasts son la última plataforma en donde verdaderamente podemos ejercer la libertad de expresión. O al menos por ahora. Mi nombre es Fernando Cortés y estoy verdaderamente gustoso de poder saludarlos en esta tercera temporada. Pero basta de hablar de mí, démosle la bienvenida a la abogada, 3 veces emérita, 4 veces ilustre, graduada con honores, Patricia Montalvo. Adelante. ¿Qué tal, Fer? Me da muchísimo gusto estar de vuelta en esta tercera temporada del podcast. Y bueno, ya hace casi un mes que no nos vemos, ya casi 84 años pasaron y también han pasado 84 años desde entonces. Así es. Y también han sucedido muchísimas cosas. Recordemos que este año es un año bastante interesante, es un año de elecciones y pues bueno, hay que decirlo como es. Nuestra función, nuestra tarea, nuestra obligación es incluso informarles de cómo se va a desarrollar todo este procedimiento electoral, aunque no solamente vamos a platicar de eso, sino de muchas cosas que de alguna u otra forma se relacionan con el tema. Efectivamente, la verdad es que ya me da mucho gusto de que podamos estar de vuelta. Si nos siguen o nos seguían en nuestras antiguas páginas o en nuestras redes sociales, se podrán enterar de la, pues, ¿cómo le llamaríamos? ¿La decena trágica? ¿Te gusta? ¿Te gusta ese nombre? Me gusta la decena trágica, pero... La decena trágica de Políticamente Incorrectos. Miren, les voy a poner en contexto. Obviamente nosotros teníamos páginas tanto de Facebook y de Instagram, Twitter y todo eso, ¿no? Y teníamos 2 en especial, que eran la de Políticamente Incorrectos y la de nuestro pues despacho jurídico. Recuerden que somos abogados. Aquí lo importante es que se nos ocurrió en cierto momento, me parece en principios de diciembre, comenzar a cortar fragmentos de los podcasts y hacer los videos para subirlos a Facebook, ¿no? Como tal. ¿Y qué sucedió? Que obviamente ustedes saben, si han estado al tanto, que hemos tocado muchísimos, pero muchísimos temas que no siempre van acorde con pues la política en turno, ¿no? O el gobierno en turno. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nos dimos cuenta que hay, pues me atrevo a decir, miles de bots, de chairos, no sé cómo les quieran llamar ustedes, que por aquí yo creo que se dedican a eso, les han de pagar. La pregunta también es de dónde sale ese dinero, ¿no? Para que se dediquen a buscar todo este tipo de publicaciones y se dediquen a reportarlas sin hacer ningún tipo de comentarios, sin tirar hate, nada. Simplemente como fantasmas, reportando. ¿Para qué? Para que obviamente el algoritmo de Facebook ya no lo muestre porque piense que es un contenido, pues, digamos, ofensivo o ese tipo de cuestiones. Y al final de cuentas te terminan inhabilitando la cuenta, que es lo que a nosotros nos ocurrió, ¿no? Así es, y que al final del día sigue estando la página, no nos eliminaron ninguna de las dos. Sin embargo, pues sí nos restringieron muchas funciones. Y básicamente para lo que nos sirven esas páginas ahora, pues solamente es para que vean las publicaciones viejas, porque ni siquiera para postear nuevas cosas. Así que bueno. Pero antes de seguir con toda esta sesión de, pues no sé cómo decirlo, sí, de coraje, de expresar nuestros sentimientos en este momento, vamos a unos comerciales. Tenemos nuevos comerciales y tenemos nuevos patrocinadores, así es que ténganos paciencia. Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y listo. Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información? ¿O simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo.
Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota, porque lo sabrás todo. Encuéntrenos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o vea la descripción de este podcast, donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. Pues bueno, amigos, ya estamos de regreso. ¿Qué les parecieron esos 3 comercialotes? Esos 3 spams que... Si llegaron hasta aquí. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. No es cierto, miren. Ya, ahora sí, entrando al tema, todo esto nos dio nuevas ideas y nuevas ganas y nuevas maneras de tratar de hacer las cosas. Y en este episodio queremos hablar acerca de la democracia. Yo creo, sinceramente, que la democracia... ¿Crees que está en riesgo, Pati, la democracia, más bien? Yo creo que la democracia, al menos en México, está en riesgo. Hay muchas cosas raras que me atrevería a mencionar con Facebook, citando lo que nos pasó. De repente páginas que no figuraban hace unos días, de la nada tienen miles de seguidores... aunque apenas lleguen sus contenidos a 8 reproducciones o este tipo de situaciones, me parece muy raro. Yo pienso que a lo mejor puede existir cierto convenio por ahí. Tal vez estoy hablando de más, tal vez no. Pero me atrevería a decir que sí, que la democracia en México se encuentra en riesgo. Hay muchas cosas del gobierno en turno que no nos gustan. Y yo puedo decir, bueno, al final del día es el gobierno que la mayoría de los mexicanos eligieron, ¿no? Ok, pues nos aventamos 6 años así. El problema es que no sean 6 años. El problema es que sea mucho más tiempo. Sí, tampoco es o va a ser que, digamos, hoy vivimos en un estado democrático y mañana ya estamos en una dictadura. No, son cambios paulatinos. La verdad es que son cambios paulatinos que a muy poca gente le da tiempo de darse cuenta. ¿Darse cuenta? Ajá, exacto. ¿Han escuchado esa fábula o ese cuento de la rana que la cocinan? Claro, en una olla. Que si tú pones a una rana en una olla con agua hirviendo, pues en el momento en el que la pongas, la rana va a brincar. Pero si la pones desde el comienzo, cuando el agua aún está fría y poco a poco se va calentando, pues la rana se va a adaptar a esa temperatura. Sí, y cuando ya sienta que está demasiado caliente, cuando ya no le guste, pues ya va a ser demasiado tarde. Ya no va a poder saltar. Más o menos así va ese cuento, ¿no? Y la verdad es que yo creo que eso es algo que le ha pasado a toda Latinoamérica. Bueno, salvo excepciones, ¿no? Pero por ejemplo los países más icónicos de Latinoamérica, inclusive el mismo España, ha atravesado por regímenes bastante cuestionables, ¿no? Por ejemplo tenemos a Pinochet, tenemos a Franco, tenemos al mismísimo Hugo Chávez y ahora Maduro, tenemos a Castro o los Castros con su hermano y a este personaje al que México le dio asilo, que hasta mandaron un jet del ejército por él, Evo Morales, ¿no? Así es. Entonces, si ya sabemos que sucede, es decir, si ya vimos a Cuba, si ya vimos a Venezuela, si ya en los 70s, en los 80s tuvimos la mala experiencia con Pinochet, por ejemplo, ¿qué demonios hacemos repitiendo la historia? La verdad es que me gustaría tener una respuesta para eso, pero no tengo idea qué es lo que sucede con nuestra sociedad. No sé si simplemente no se informaron, nunca supieron lo que sucedió en el mundo, o no sé, o realmente piensan que por orgullo, por mero orgullo, por no aceptar que estuvieron mal, que eligieron de una manera inadecuada y que están bien pendejos, o no sé. Es que de verdad no entiendo qué es lo que pasa por su cabeza y simplemente siguen defendiendo el mismo régimen, ¿no? Miren, aquí lo que nosotros queremos decir es que la democracia es muy importante, ¿no? Mucha gente se va con la finta de que la democracia es simplemente una manera de elegir representantes, ¿no? Es decir, un día, cada cierto tiempo, cada 2, 3, 5, 10 años, yo qué sé, nos congregamos en las urnas y depositamos nuestro voto. Pero la democracia va muchísimo más allá. ¿Qué es la democracia? La democracia es... bien, como le acabo de decir, una forma de gobierno, también es un estilo de vida. Es un estilo de vida inclusive personal, porque los valores democráticos son algo que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestra manera de, pues sí, de ir por la vida, ¿no? Hasta para la cosa más simple que, por ejemplo, sería a lo mejor en la prepa escoger tu
tu cena de Navidad con tus amigos de tu salón, utilizas la manera democrática para ponerte de acuerdo, expresas tus ideas. ¿Sabes qué? Yo no quiero helado, cabrón, yo quiero una pinche pizza y lo que sea, ¿no? Es a lo que yo voy, hasta en lo más simple está en la democracia, pero ya traspasándonos al espacio público político, pues las libertades de poder decidir, para empezar, por quién votar, ¿no? Y sobre todo, después de haber votado, cambiar de opinión, ¿no? Y poderte oponer, generar un bloque, pues sí, opositor, para hacer un contrapeso del gobierno. También eso es la democracia. Claro, y también hay que recordar muchas cosas que nos brinda esta democracia. Nos brinda una libertad de opinión, una libertad de prensa, como ya también lo decías. También limita los mismos poderes del Estado. Recordemos que solamente existe un poder que se divide en 3 para su funcionamiento: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero también existen otro tipo de órganos que se encargan de que no se concentre el poder en una sola persona. Y yo creo que esto es algo de lo más importante que nos ha traído la democracia, o que tenemos más bien con la democracia. El hecho de tener también garantías a través de nuestra Constitución, tener algo que nos respalde, que respalde todos nuestros derechos, es sumamente importante. Si no tenemos democracia, no tenemos nada de esto. Miren, yo lo había comentado, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda temporada, de un libro que quisiera de verdad de corazón que todos, absolutamente todos los que llegan a escuchar esto, se dieran la oportunidad de buscar, comprar, sí, claro, comprar porque el conocimiento cuesta, y leer. Se llama Sobre la democracia, de Robert Dahl. Es un libro bastante fácil para toda aquella gente que no tiene ni la más puñetera idea sobre este tipo de cosas, ¿no? Porque claro, hay lecturas muchísimo más complicadas que inclusive luego uno ni siquiera entiende, ¿no? Y eso que te dedicas a eso, no entendías. Pero yo creo que este es un libro precisamente para todo ciudadano, de cualquier lado. Ahí te habla de qué es la democracia, por supuesto, de cuáles son los requisitos para que un país sea democrático. Y aparte, te dice cómo identificar un país más democrático que otro, ¿no? Y ahorita el punto central que quiero tocar es algo que acabas de decir hace escaso un minuto, ¿no? Que es lo de los organismos autónomos, que es el sistema de contrapesos, porque de nada nos serviría, de absolutamente nada nos serviría tener en la Constitución un catálogo de, yo qué sé, de 300, 400 artículos con derechos y garantías y todo este tipo de cuestiones, si al final de cuentas no somos libres de ejercer ese tipo de derechos, ¿no? Porque acuérdense que una cosa es lo que está en la ley y otra cosa es lo que se hace. Claro, y si además ya no tenemos ningún tipo de organismo que se encargue de hacer valer esa ley, de que se te respeten ciertos derechos, pues entonces estamos perdidos. Bueno, ya lo teníamos cuando pasó esto de la consulta popular con la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que todos teníamos nuestras esperanzas puestas en la Suprema Corte de Justicia, porque de eso se encarga, ¿no? De poner un límite, hasta aquí llega tu poder, y no, simplemente no es posible. Pero ¿qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Pues le valió y simplemente cedió a los caprichos del señor presidente. Y ese es uno de los signos, o más bien uno de los síntomas para poder decir que la democracia está en riesgo. Otro es la desaparición de los fideicomisos, sin lugar a duda. Y otro más es el atentado a los organismos autónomos con el maldito pretexto de la corrupción. También para eso hay órganos. Ya lo habíamos dicho también. O sea, si crees o si sospechas que hay actos de corrupción, pues bueno, ahí tienes a la Fiscalía General de la República. Claro, que investigue y que sancione a la persona, al titular que está cometiendo este tipo de actos de corrupción, porque al final del día tiene una responsabilidad administrativa y también una responsabilidad penal. Efectivamente, y también ahí está la unidad de inteligencia financiera, si es que están desviando recursos, si es que están haciendo estafas maestras, ¿no? Porque a todo ya le... Ese tipo de cuestiones. A lo que yo voy es que la institucionalidad es un requisito previo de la democracia. ¿A qué me refiero con la institucionalidad? Una serie de órganos y una serie de instituciones, precisamente, valga la redundancia, que se encarguen de no concentrar el poder en una sola persona o en una sola organización. Mira, vamos a tomar el ejemplo de ahorita que está sucediendo con el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¿no? Se está diciendo que el pretexto de la corrupción, que son muchísimos organismos encargados de absolutamente lo mismo, que etcétera, 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 etcétera. Pero si ustedes van, más bien ya hicimos un video acerca de esto, donde nosotros
preguntábamos y cuestionábamos, ¿por qué precisamente el INAI, no? Habiendo tantos organismos autónomos que hacen diversas cosas, como por ejemplo el INEGI, como por ejemplo, yo que sé, el mismo INE, que también puede estar en peligro, ojo, más bien está en peligro. ¿Por qué primero el INAI? Pues bueno, imagínense un lugar, o imagínense un México, en donde, bueno, para quien no lo sepa, el INAI, para empezar, es el que se encarga de darte absolutamente toda la información que tú requieras sobre, no solamente el gobierno, ojo, sino sobre partidos políticos, sobre sindicatos y sobre cualquier persona física o moral que tenga o que acceda a recursos públicos o que tenga actos de autoridad. De eso se encarga el INAI, de solicitarles información y sancionarlos si no dan la información que tú le estás solicitando, porque es un derecho que nosotros tenemos. En el artículo 6 constitucional, todos los mexicanos tenemos derecho al acceso a la información y también a la protección de nuestros datos personales, ¿no? Es decir, que compañías y que el mismo gobierno no los utilicen de manera inadecuada. Sí, también estoy muy de acuerdo contigo. Toda esta cuestión del INAI es el primer organismo autónomo que se nos va a ir, estoy segurísima que se va, pero atenta con muchas cosas. Es el primero de muchos que habrá y ya lo tenemos clarísimo con lo que pasó hace unos días con el INE. O sea, el INE es el segundo organismo que se nos va a ir, porque simple y sencillamente el INE siempre es el corrupto. Y aquí hay algo que me gustaría resaltar, nunca es directamente con el funcionario. La mayoría de las veces se trata de instituciones. El INE es el malo, el INAI es el malo, no el funcionario, sino la institución. Nos está quitando muchísimos recursos, es mucho dinero el que se gasta. Oye, pero ¿qué pasó del préstamo que se solicitó al Banco Mundial, precisamente en el 2019, que no tenía nada que ver con la emergencia sanitaria? Eso sí quiero aclarar. 2020. Y que solamente... No, se solicitó en el 2019... y que se Otorgó, ofreció, ¿no? O más bien se autorizó hasta el 2020. Ah, ok, sí. O sea, ¿qué pasó precisamente con ese préstamo por $1,000 millones? ¿Dónde se quedó ese dinero? ¿Para qué se utilizó? Si se solicitó antes de la emergencia sanitaria, ¿para qué se solicitó? Según el gobierno se solicitó como un trámite de rutina nada más. ¿De rutina neta? $1,000 millones? El endeudamiento público es un acto de rutina. Exacto. O sea, y eso no es todo lo que molesta, tan solo seamos un poco críticos. En un gobierno que siempre se ha jactado de ser un gobierno de austeridad, que siempre ha, navegado con esa bandera, solicitan un préstamo tan alto por el concepto de que, bueno, no se preocupen, este dinero lo vamos a utilizar para lo que sea estrictamente necesario en México. Sí, pero ¿para qué? Para los más necesitados. ¿Pero en qué exactamente? Pues para los más pobres y punto. Eso debería bastarte. Lo peor, yo creo que siempre va a ser la gente que respalda esas ideas, ¿no? Lo de menos sea que haya un loquito por ahí, sino el problema es que hayan millones que siguen a un loco. Sí, ese es el verdadero problema. Yo creo que eso es lo más preocupante, ¿no? O sea, ver que realmente no da para nada bueno o para muy pocas buenas cosas, todo esto y que sigan fieles a... Hace poco vi una publicación en Facebook que me llamó muchísimo la atención por lo que decía, y decía algo así como que el problema radicaba en que si tú votabas otra vez por un gobierno, por un partido que te robó por muchos años y te volvió a robar, entonces eres un pendejo y estás bien güey por votar por él mismo. Sin embargo, si votas por alguien diferente y te roba, bueno, entonces te mintió, pero el pendejo no eres tú. ¿Sí me explico? O sea, a lo que quiero llegar con todo esto es que a que buscan, no sé si lo he dicho alguna vez en el podcast, pero yo creo que no todos merecemos ser libres. Y eso se escucha muy fuerte, pero creo que es verdad. O sea, no todos merecemos la libertad porque la libertad implica responsabilidad y no todos estamos preparados para asumir esa responsabilidad. Entonces, si tú lo que no quieres es verte como un pendejo, vas y sigues a un güey que se supone es la autoridad y tiene las ideas más grandes y brillantes del mundo y que al final, bueno, si se equivoca, pues se equivocó él, pero tú no, porque tú creíste en él. O sea, qué estupidez. Sí, yo creo que coincido contigo, ¿no? Sí es importante la democracia, pero ¿cómo decir que la democracia o las libertades o el derecho a votar y ese tipo de cosas debería estar un poco más restringido? Como por ejemplo, no sé, se me ocurre el permiso para conducir. O sea, ¿estás de acuerdo que todos, si hacemos nuestro trámite y si aprendemos a manejar y si pasamos el examen? Bueno, en México las
las cosas cambian, ¿no? Pero por ejemplo, en cualquier otro país, ¿no? Se supone que te hacen un examen para que tú más bien para que la autoridad vea que realmente sabes manejar y que no vas a salir a matar a alguien, ¿no? A lo mejor no a propósito, pero por accidente. El chiste es que te tienes que asegurar de que sabes manejar, ¿no? Entonces, todos podemos tener derecho a tramitar nuestra licencia de manejar, nuestra licencia de conducir y salir a las calles a hacerlo. Pero es necesario un filtro. Yo creo que así también debería de ser la manera de elegir a los representantes. Todos tenemos derecho, todos nacemos libres, todos nacemos iguales, todos tenemos acceso a educación, que ojo, también eso es una, sí, claro. Es como una utopía, ¿no? Sabemos que realmente la desigualdad en México está muy, muy cabrona, ¿no? Pero yo creo que lo que primero deberíamos hacer es garantizar que aquel que quiera estudiar lo pueda hacer. Sin lugar a dudas. O sea, eso yo creo que es lo primordial. Quien quiera, ¿vale? Y ya después estudiaste, ya tienes cierto tipo de conocimiento, ya tienes, a lo mejor aplicas un examen, ¿no? Un examen donde tú, acredites que sabes cómo funciona el sistema democrático, porque al final de cuentas ir a votar es eso, ¿no? O sea, no sabes ni siquiera lo que vas a hacer en las urnas, pero vas y tachas nada más y avientas en la urna. O sea, no tienes ni idea de cómo funciona el sistema electoral, pero ahí estás, ¿no? Entonces yo creo que si somos parte de, tenemos que entender cómo funciona, ¿no? Y establecer algún tipo de requisito para acreditar que somos responsables democráticamente y ahora sí, ve y vota. O sea, no te estamos restringiendo el voto o el derecho a votar, simplemente queremos asegurarnos de que sabes lo que haces. Claro, y no se trata de una especie de adoctrinamiento para que votes por cierto partido político o por cierta persona en concreto, ¿no? Sino que se trate más bien de una cuestión de ser críticos. Y solamente vas a poder ser crítico accediendo a la educación, leyendo, preparándote y deseando ser crítico también, porque de nada te va a servir tener acceso a la educación, tener la cantidad de libros que tú quieras, si pues al final del día no tienes interés. Sí, y volvemos a lo mismo, quiero resaltar esto, ¿no? Lo que acabamos de decir, pues sería una utopía, ¿no? Porque imagínate que de verdad se implementara, pues bueno, la verdad es que los pobres ni siquiera saben leer ni escribir, ¿no? Entonces, si no se preocupan, más bien, si nada más se preocupan de poder comer, lamentablemente es lo que sucede. O sea, hay mucha gente en pobreza extrema, o sea, y que apenas les alcanza para comer y se preocupan por no morir de hambre, pues ya parece que se van a preocupar por, entender el sistema político, la forma de gobierno, ¿no? Al final de cuentas, también esa es una herramienta muy útil para aquella persona, y ahora sí ya no hablando de cualquier, más bien, no hablando de ningún partido político en especial, sino todos, absolutamente todos, sabemos que utilizan a la gente más vulnerable, pues para que vayan a sus mítines, les compran el voto, a lo mejor les dan un par de tortas y un refresco y ahí están paradotes gritándole al candidato en turno 4, 5, 6 horas abajo del sol. Y pues bueno, la pobreza también es un instrumento político. Sin lugar a dudas. Y también recordemos que por años, no es algo nuevo, por años se han encargado precisamente de repartir despensas y de repartir este tipo de programas sociales, condicionar más bien estos programas sociales con la intención de obtener más votos. O sea, eso ha sido desde siempre, no solo es del PRI, no solo es del PAN, también es de Morena. Pero también es de cualquier otro, ¿no? Nueva Alianza, inclusive hasta los independientes. Sí, cualquiera. Yo creo que el mayor problema de todo esto es buscar a alguien que sea el héroe de México. No sé si me entiendas. Sí, claro. Pues sí, la sociedad mexicana es bastante infantil todavía. O sea, literalmente somos como niños, somos infantes que queremos que alguien venga, una figura, yo que sé, materna, paterna, yo que sé, venga y nos saque y nos haga potencia mundial. Sí. O sea, todo lo que pasa, toda la pobreza, toda la desigualdad, toda la discriminación, todo es culpa del gobierno. Nada es culpa de nosotros. La mayoría de las personas no están preparadas para asumir la responsabilidad que tienen dentro de una nación. O sea, es cierto que hay que trabajar, es cierto que hay que pagar impuestos, es cierto que hay que contribuir de muchas formas, ¿no? Pero si no nos tomamos en serio nuestro papel como ciudadanos, pues entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Simplemente vivir del asistencialismo? No, y van a pasar muchos otros gobiernos, esperemos que pasen muchos otros gobiernos y que no se eternice quien tú sabes, pero van a pasar muchos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, ya 70 años del PRI, 12 años del PAN, 6 años otra vez del PRI, a lo mejor 6 o 12 años de Morena, ojalá no, pero puede pasar. Y van a seguir viniendo, y van a seguir viniendo, y van a seguir viniendo prometiendo un cambio, pero es que realmente nunca va a llegar. No porque no se pueda hacer, sino porque no es cuestión del gobierno. El gobierno debería estar para garantizar el Estado de Derecho y para
administrar las finanzas públicas. Es para lo único que necesitamos al gobierno. De la educación, de la salud, de todo ese tipo de cosas. Bueno, obviamente los recursos se tienen que administrar y destinar de manera adecuada y de manera responsable por el gobierno. Pero al final de cuentas, quien hace funcionar las instituciones, quien hace funcionar al gobierno, también es la misma sociedad mexicana. Claro, pero si ni siquiera tenemos conocimiento de que existen distintas instituciones o distintos organismos que se encargan precisamente de exigir cierto cumplimiento de normas a las demás autoridades, entonces pues también estamos perdidos. Creemos que lo único que existe en México, con lo único que funciona es con el presidente y si acaso con los diputados, y eso de vez en cuando, porque recuerda que también se quedan dormidos. Sí, muchísimas cosas, ¿no? Al final de cuentas todos ocupamos, un lugar en toda esta maquinaria. Por ejemplo, compañeros, excompañeros que ahorita están en cargos públicos y que están detrás de un escritorio y que están ejerciendo el poder, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si todo ese tipo de gente tiene mañas no tan agradables? ¿Qué va a pasar si la corrupción, impera en sus vidas? Pues obviamente van a seguir siendo funcionarios corruptos. Independientemente del partido en el que estén. Sí, claro, o sea, ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, la corrupción es algo natural y algo común y algo cotidiano y algo del día a día del mexicano. O sea, es una manera de ver la vida, es una manera de ser. Entonces, da igual que esté yo, por ejemplo, Fernando Cortés, atrás de una diputación. Si soy corrupto, voy a ser corrupto siendo diputado o siendo el güey que limpia los baños en alguna empresa, ¿sí me entiendes? O sea, eso es a lo que yo voy. Y me gustaría cerrar el podcast con esta idea, ¿no? Al final de cuentas, la responsabilidad de lo que está pasando, digamos, en materia social, es nuestra. Pero yo creo que todavía podemos estar peor. Sí, yo creo que sí. Sí, y sin lugar a dudas vamos a estar peor. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer nosotros, considero que tenemos una misión en este podcast, así ya como redentora del mundo. Pero sí, al menos el objetivo de este podcast también ha sido informar a todas las personas que no tienen ni idea del mundo en el que vivimos, ya sea porque estudian un área completamente distinta a las ciencias sociales o porque simple y sencillamente nunca les ha interesado, ¿no? Entonces yo creo que sí es nuestra función como abogados, como personas que tienen interés en difundir la cultura jurídica, pues hacerles ese llamado, ¿no? Que acudan a las urnas, que voten, que analicen los candidatos, independientemente del partido que sean, analicen su currículum. Por ejemplo, si tú estás solicitando a una cocinera, no vas a contratar a un, a un dentista, ¿sí me explico? Es decir, a personas que estén realmente calificadas para desempeñar el puesto que se está ofertando. Entonces yo creo que vale la pena aprender un poquito más sobre cómo funciona nuestro país, sobre cómo funciona nuestro sistema político, nuestro sistema electoral, para que realmente podamos ejercer nuestros derechos de la manera adecuada. Pero bueno, esperemos que hayan disfrutado este podcast. Va un poco largo, pero yo creo que para hacer el primer capítulo y para haber estado inactivos durante casi un mes, es más que necesario. No se olviden de seguir nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Políticamente Incorrectos. Si ya nos seguían en la otra página, entonces pueden buscar ahí la publicación que les dejamos con el link de la nueva página para que vayan a seguirnos. Los links de todas nuestras redes van a estar en la descripción. Ya escucharon el anuncio, ya tenemos un canal de Telegram. Ahí vamos a estar mandando noticias de todo tipo, obviamente en el ámbito jurídico, político, etcétera, como estaba en el comercial. Pero yo creo que vale la pena, ¿no? Ahorita que ya todos se están pasando a Telegram, pues que tengan al alcance de su mano notas periodísticas, ¿no? Para saber qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Mi nombre es Fernando Cortés y pues muchas gracias por habernos escuchado.